Nadie en aquel pueblo del sur de México olvidó el invierno de 1948. No por el frío ni por la neblina constante, sino porque fue el año en que una mujer entró al bosque y regresó 3 días después convertida en algo que nadie supo nombrar. La floresta nublada siempre había estado allí, silenciosa, observando. Los ancianos decían que no era un lugar malo, pero tampoco era bueno. Era un sitio que recordaba. Y cuando alguien tomaba algo que no le pertenecía, el bosque se encargaba de equilibrar las cosas, tarde o temprano. La mujer desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos, ni huellas claras, ni señales de lucha. Solo una ausencia repentina y un objeto oscuro que nadie recordaba haber visto antes. Un collar antiguo, frío al tacto, encontrado en el límite del sendero como si esperara ser recogido. Durante 3 días, el pueblo vivió bajo una neblina espesa, cargada de sueños extraños, silencios prolongados y una sensación compartida de que algo estaba ocurriendo lejos de los ojos humanos. Nadie durmió bien, nadie habló demasiado, todos sintieron que el bosque estaba ocupado. Cuando la mujer regresó, caminando sola desde la floresta, muchos respiraron aliviados, hasta que notaron su mirada. Porque no parecía perdida, no parecía asustada, parecía haber vuelto con algo invisible adherido al alma, y el collar, ahora ausente de su pecho, seguía esperando a alguien más. Esta historia no aparece en libros oficiales, ni en registros antiguos. No fue escrita por autoridades, ni investigada por expertos. Vive únicamente en los relatos susurrados de un pueblo aislado, rodeado por una floresta que nunca deja ver su interior por completo. En 1948, aquel lugar era pequeño, olvidado por el resto del país, conectado al mundo solo por un sendero estrecho que se perdía entre la neblina. Sus habitantes aprendieron desde temprano que el bosque no debía ser desafiado. No porque atacara, sino porque observaba demasiado. La desaparición de la mujer fue el punto de quiebre. Hasta entonces, las historias sobre el lugar eran solo advertencias vagas, relatos de abuelos que nadie tomaba en serio. Pero cuando ella no regresó a casa, y cuando el collar apareció donde no debía, el pasado comenzó a filtrarse en el presente. Durante 3 días, el tiempo pareció deformarse. Los sueños se volvieron compartidos, los silencios más densos y la floresta más cercana, como si algo antiguo hubiera despertado al ser nombrado sin querer. El regreso de la mujer no trajo respuestas, trajo más preguntas. ¿Dónde estuvo realmente? ¿Qué entregó para volver? ¿Y por qué el bosque permitió su regreso solo para reclamarla después? Esta no es solo una historia de desaparición, es una advertencia, porque hay lugares que no olvidan, objetos que no deben ser usados, y marcas que, una vez hechas, nunca se borran. En 1948, el pueblo amanecía siempre envuelto en una neblina espesa, que no parecía responder a las estaciones. No importaba si era verano o invierno. Al salir el sol, el aire permanecía frío, húmedo, como si la tierra exhalara un aliento antiguo. Las casas de madera crujían con la humedad constante y el silencio era tan habitual que cualquier sonido fuera de lugar parecía una advertencia. El pueblo no tenía un nombre que todos usaran por igual. Para algunos era simplemente el poblado, para otros el lugar antes del bosque. Nadie sentía la necesidad de definirlo mejor. Estaba allí desde siempre, y eso bastaba, rodeado por montañas bajas y por una floresta nublada que comenzaba a pocos minutos a pie de la última casa. El pueblo parecía vivir con una regla no escrita: no llamar la atención del entorno. La floresta no era espesa de manera agresiva, no había árboles gigantes ni sombras exageradas. Lo que la volvía inquietante era su constancia. La niebla nunca se disipaba del todo.
Incluso al mediodía, cuando el sol estaba alto, el bosque parecía cubierto por un velo grisáceo que apagaba los colores y distorsionaba las distancias. Los senderos se volvían confusos después de pocos metros y los sonidos no viajaban como deberían. Un paso podía escucharse cerca, aunque viniera de lejos. Un susurro parecía salir de atrás, aunque no hubiera nadie. Los habitantes del pueblo habían aprendido a convivir con eso sin convertirlo en tema de conversación. No era miedo declarado, sino precaución heredada. Los niños no jugaban cerca del límite del bosque. Los animales eran llevados a pastar solo durante ciertas horas, y cuando la neblina descendía más temprano de lo normal, nadie necesitaba dar la orden de regresar a casa. Ella vivía en la última casa antes del sendero. No se sabía con certeza cuándo había llegado. Algunos decían que llevaba allí más de 10 años, otros que menos. Era una mujer de rostro tranquilo, de gestos contenidos, como si hubiera aprendido a ocupar poco espacio. Ayudaba cuando se le pedía, pero rara vez pedía algo a cambio. No hablaba de su pasado, y en el pueblo insistir era visto como una falta de respeto. Su casa era simple: una habitación, una mesa de madera gastada, una cama junto a la ventana. Desde allí podía verse el inicio del sendero que se internaba en la floresta nublada. Nadie más quiso jamás vivir tan cerca del bosque, pero ella nunca mostró incomodidad. Al contrario, parecía observarlo con una familiaridad silenciosa. Fue una mañana de finales de otoño cuando notaron que algo estaba fuera de lugar. La puerta de su casa estaba cerrada, como siempre, pero el humo no salía de la chimenea. Nadie la vio caminar hacia el pozo. Nadie escuchó sus pasos en el sendero. Al principio, la ausencia fue apenas una sensación incómoda, algo que no encajaba del todo, como un objeto movido de lugar durante la noche. Al caer la tarde, la inquietud se volvió más concreta. Alguien fue hasta su casa y llamó. No hubo respuesta. Empujaron la puerta. Dentro, todo estaba exactamente como el día anterior. La cama hecha, la mesa limpia, sus botas no estaban, tampoco su abrigo. La mujer había salido. Lo extraño no era que se hubiera ido, sino la dirección. Sus huellas, apenas visibles en el barro húmedo, conducían directamente al sendero del bosque. El pueblo no reaccionó de inmediato. No hubo gritos ni campanas, solo miradas cruzadas y un silencio más pesado de lo habitual. Entrar al bosque para buscar a alguien no era una decisión sencilla. No porque estuviera prohibido, sino porque nadie podía recordar la última vez que hacerlo había traído respuestas claras. Aún así, al segundo día, organizaron una búsqueda. Entraron en grupos pequeños, siguiendo el sendero principal. La neblina estaba más baja de lo normal, y el aire parecía denso, como si costara más respirar. Los sonidos del pueblo desaparecieron después de pocos pasos. No se oían pájaros, no se oían insectos, solo el roce de las botas contra la tierra húmeda y el crujido ocasional de una rama. Fue entonces cuando alguien notó el primer detalle inquietante. Colgado de una rama baja a pocos metros del sendero, había algo brillando. No era metal nuevo, no reflejaba la luz con fuerza, era un brillo apagado, antiguo, como si el objeto hubiera absorbido demasiados años de humedad y silencio. Al acercarse, vieron que se trataba de un collar. Nadie recordó haberlo visto antes en el cuello de la mujer. No era una joya común, estaba hecho de un material oscuro, casi negro, trabajado con símbolos irregulares que no parecían decorativos. No había cadena delicada ni cierre visible. Era un objeto pesado, tosco, como si hubiera sido hecho para durar más que quien lo usara. Nadie lo tocó. El collar permaneció allí, balanceándose levemente con el movimiento del aire, como si el bosque respirara a su alrededor. Algunos dijeron que eso significaba que la mujer estaba cerca, otros que significaba lo contrario. Continuaron la búsqueda, pero el sendero comenzó a cambiar.
no de forma evidente, sino sutil. Árboles que no recordaban haber visto antes, curvas donde antes el camino era recto. El suelo parecía más blando, como si se hundiera apenas bajo cada paso. Uno de los hombres juró escuchar su nombre pronunciado con una voz conocida. Al voltear, no había nadie. Otro aseguró haber visto una silueta inmóvil entre los árboles, a la distancia, pero cuando intentaron acercarse, la niebla se cerró aún más. Al tercer día regresaron sin respuestas. El pueblo cambió después de eso. No de manera abrupta, sino lentamente, como si algo se hubiera desajustado. Los animales comenzaron a evitar el sendero, incluso de día. Los perros no se acercaban a la casa vacía de la mujer. Algunas noches, las campanas de la pequeña capilla sonaban sin que nadie las tocara, y el collar desapareció. Nadie supo decir cuándo ni cómo. Simplemente ya no estaba en la rama donde lo habían visto. Algunos afirmaron que eso era buena señal. Otros, que significaba que el bosque había decidido algo. Con el paso de los días, la búsqueda se detuvo, no porque la esperanza se agotara, sino porque insistir comenzaba a sentirse peligroso, como si preguntar demasiado pudiera atraer una respuesta no deseada. La casa de la mujer permaneció cerrada. Nadie la ocupó, nadie movió sus cosas. Era como si el pueblo esperara que de algún modo ella regresara por sí sola. Pero el bosque no devolvió nada más, ni huellas, ni palabras, ni explicaciones. Solo dejó el recuerdo de un objeto que no debía ser encontrado, y la certeza silenciosa de que hay lugares que no desaparecen personas, sino partes de ellas. Después del tercer día, el pueblo dejó de contar el tiempo de la misma manera. Las horas seguían pasando, el sol seguía levantándose sobre las montañas, pero algo se había desplazado en la percepción colectiva, como si una línea invisible hubiera sido cruzada sin retorno. La casa de la mujer permanecía cerrada, inmóvil, exactamente como la habían dejado. Nadie tocó sus pertenencias, no por respeto, sino por una intuición compartida. Mover algo sería admitir que no volvería, y admitir eso era, de algún modo, provocar al bosque. La floresta nublada, mientras tanto, parecía más cercana, no en distancia, sino en presencia. La neblina descendía más temprano y se mantenía incluso durante el día. Desde el límite del pueblo, los árboles ya no parecían un fondo distante, sino una pared viva, observante. Los ancianos comenzaron a recordar cosas que llevaban años sin pronunciar. No lo hacían en voz alta ni en reuniones formales. Era en susurros, junto al fuego, cuando el viento golpeaba las ventanas. Historias incompletas, advertencias antiguas, relatos que nunca se transmitían enteros, como si hacerlo pudiera activarlos. Decían que el bosque no siempre había sido así. Hubo un tiempo, mucho antes de 1948, en que la floresta era solo eso: árboles, senderos, humedad. La gente entraba para cazar, para recolectar, para cruzar hacia otros poblados. Pero algo ocurrió. Nadie coincidía en el qué. Algunos hablaban de un ritual fallido, otros de una traición, otros simplemente de un objeto que no debía ser despertado. Un objeto, el collar. Aunque nadie lo había vuelto a ver, todos comenzaron a pensar en él, no como una joya perdida, sino como una presencia persistente, como si su ausencia fuera más pesada que su hallazgo. Los niños comenzaron a soñar con la mujer. No eran sueños claros. No hablaba, no pedía ayuda. Solo estaba allí, de pie entre la neblina, con el pecho vacío, como si algo le hubiera sido arrancado. Al despertar, los niños no lloraban. Miraban al bosque con una expresión que no correspondía a su edad. Los animales seguían evitando el sendero. Un caballo se soltó una madrugada y fue encontrado horas después, temblando, con las patas cubiertas de barro oscuro, más allá del primer tramo del bosque. No tenía heridas, pero no volvió a dejarse montar. Al quinto día ocurrió algo que el pueblo no pudo ignorar.
Al amanecer, alguien encontró huellas nuevas en el sendero. No eran de botas, eran marcas irregulares, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la tierra húmeda. Iban en dirección al pueblo, pero se detenían abruptamente a mitad del camino, como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Nadie dijo que fueran de la mujer, nadie dijo que no. Esa noche el viento sopló con una fuerza inusual. Las puertas crujieron, la neblina se volvió tan espesa que las casas parecían flotar en un mar gris. Y entonces, desde el límite del bosque, alguien juró ver un destello breve. No una luz fuerte, sino un reflejo apagado, conocido, como metal viejo, como el collar. Al día siguiente, los más viejos tomaron una decisión silenciosa. Había que recordar toda la historia, no solo lo que convenía. Hablaron de otras desapariciones, no muchas. Siempre una sola persona, siempre alguien solitario, siempre alguien que había tocado algo que no le pertenecía. Y siempre, después, el bosque se volvía más denso. Comprendieron entonces que la mujer no había sido la primera, y probablemente no sería la última. El bosque no estaba vacío, estaba lleno de recuerdos que no eran suyos. Y ahora había comenzado a recordarla a ella. Nadie en el pueblo pudo decir con exactitud cuándo apareció el collar por primera vez. No existía un recuerdo claro, una fecha, una voz que afirmara haberlo visto antes de la desaparición de la mujer. Y sin embargo, cuando comenzaron a hablar de él, todos sintieron la extraña certeza de que siempre había estado allí, aguardando. Los ancianos fueron los primeros en admitirlo, aunque lo hicieron con resistencia. No porque ignoraran su existencia, sino porque durante años habían aprendido que algunas cosas solo se mantenían dormidas mientras no se las nombrara. El collar era una de ellas. Se reunieron una noche en la casa más antigua del pueblo, una construcción baja, sostenida por vigas ennegrecidas por el humo de décadas. Afuera, la neblina cubría las calles de tierra y se filtraba por las rendijas de las ventanas como un visitante silencioso. Dentro, el fuego crepitaba bajo, sin entusiasmo, como si incluso las llamas evitaran llamar la atención. Fue entonces cuando uno de los hombres más viejos habló. Dijo que su abuelo le había contado una historia parecida cuando él era niño. No usó la palabra collar, usó otra, más antigua, que nadie más reconoció. Explicó que no era un objeto común, ni un adorno, ni un símbolo religioso. Era, según aquellas palabras antiguas, una marca. El collar no protegía a quien lo llevaba, lo señalaba. Según el relato, había sido creado mucho antes de que el pueblo existiera, en un tiempo en que la floresta aún no estaba cubierta de niebla constante. Los primeros habitantes de la región, cuyo nombre ya no se recordaba, creían que el bosque tenía voluntad, no una conciencia como la humana, sino una memoria profunda, capaz de retener aquello que se le ofrecía. Durante generaciones se hicieron intercambios, pequeños, discretos, nunca explícitos, animales perdidos, cosechas arruinadas, personas que se iban sin despedirse. El bosque recibía, y a cambio permitía que el resto continuara. El collar era parte de ese pacto. No debía ser tocado por cualquiera, no debía ser sacado del lugar donde descansaba, y sobre todo no debía ser llevado fuera del bosque. Cuando alguien lo hacía, rompía el equilibrio. El hombre explicó que, según su abuelo, el collar aparecía solo cuando el bosque decidía recordar algo que le pertenecía. No se mostraba de inmediato. Primero observaba, esperaba, elegía. El silencio que siguió a esas palabras fue más denso que la neblina del exterior. Alguien preguntó finalmente si la mujer había encontrado el collar o si el collar la había encontrado a ella. Nadie respondió. Al día siguiente comenzaron a notar pequeños cambios en el pueblo, detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Los relojes parecían atrasarse sin razón.
Las sombras se alargaban incluso cuando el sol estaba alto, y algunas personas juraban escuchar pasos durante la noche, siempre cerca de la casa vacía de la mujer, nunca dentro. La casa seguía intacta, pero el aire alrededor de ella era distinto, más frío, más pesado, como si la ausencia tuviera peso físico. Fue entonces cuando alguien recordó haber visto algo extraño, días antes de la desaparición. La mujer había regresado del bosque con un objeto nuevo. No lo había mostrado, no lo mencionó, pero durante una conversación breve, alguien notó un brillo oscuro asomando bajo su abrigo a la altura del pecho. Cuando le preguntaron qué era, ella solo respondió que lo había encontrado. Nada más. No explicó dónde, no explicó por qué lo llevaba. Después de eso, comenzó a cambiar. No de forma evidente, seguía cumpliendo sus rutinas. Seguía hablando poco. Pero había momentos en que parecía distraída, como si escuchara algo que los demás no podían oír. En más de una ocasión, se la vio detenerse en mitad del camino, inmóvil, con la mirada fija hacia la floresta como si esperara una señal. Algunos pensaron que el collar la protegía, que la había elegido por una razón. Otros, más cautos, comenzaron a evitarla sin darse cuenta, como si una intuición antigua les advirtiera que mantener distancia era más seguro. La noche en que desapareció, el collar no estaba en su casa. Eso fue lo que más inquietó al pueblo cuando comenzaron a unir los fragmentos. Si el collar había sido encontrado en el bosque y luego visto colgado de una rama durante la búsqueda, significaba que la mujer no lo había perdido. Lo había devuelto, o el bosque lo había reclamado. Pero algo no encajaba, porque el collar no permaneció allí, desapareció. Y cuando el collar se movía, según las historias antiguas, significaba que el bosque aún no había terminado. Durante las noches siguientes, varios habitantes tuvieron el mismo sueño, aunque ninguno lo supo hasta días después. En el sueño, caminaban por el sendero del bosque, envueltos en neblina. No sentían miedo, solo una extraña calma. Al final del camino, encontraban el collar suspendido en el aire, girando lentamente, como si respirara. Al acercarse, escuchaban una frase que no podían recordar al despertar, pero que los dejaba con una sensación de pérdida profunda, como si algo hubiera sido retirado de ellos. Uno de los ancianos enfermó poco después. No presentaba síntomas claros, simplemente se debilitaba día tras día. Antes de morir, pidió que no dejaran que nadie volviera a tocar el collar si aparecía otra vez. Dijo que el bosque no castiga por crueldad, sino por desequilibrio. Lo que toma, murmuró, no siempre es el cuerpo. El pueblo comenzó a comprender lentamente que la desaparición de la mujer no había sido un evento aislado. Era una consecuencia, una respuesta. El collar no era una causa, era un mensaje. Y ahora que había sido activado, el bosque ya no se conformaría con el silencio. Porque los objetos creados para marcar nunca olvidan a quien han tocado. Y lo que ha sido marcado, tarde o temprano, vuelve a ser reclamado. El pueblo nunca supo qué hacer con el tiempo que no deja huellas. Después de la desaparición de la mujer, los días siguieron avanzando, pero aquellos 3, los que ella pasó fuera, comenzaron a adquirir un peso distinto. No eran solo días ausentes, eran días retenidos, como si el bosque los hubiera doblado y guardado en algún lugar al que nadie más tenía acceso. Durante ese período ocurrieron cosas que no parecían conectadas entre sí, pero que, con el paso de los años, serían recordadas como señales claras. En ese momento, sin embargo, nadie tenía el valor de unirlas. El primer día después de la desaparición, la neblina descendió antes del mediodía. No era común. Normalmente se asentaba al caer la tarde, cuando el aire se enfriaba. Aquella vez cubrió el pueblo mientras aún se escuchaban martillazos y pasos en las calles. La visibilidad se redujo tanto que las casas más cercanas parecían siluetas deformes, flotando en un vacío gris.
Algunas personas afirmaron escuchar un murmullo constante, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, aunque no podían distinguir palabras. Otros dijeron que era solo el viento filtrándose entre los árboles. Nadie quiso insistir. Esa noche, varias lámparas se apagaron sin motivo aparente. El fuego se extinguía incluso en hogares donde siempre se mantenía encendido. El frío no era intenso, pero sí persistente, como si el aire hubiera perdido algo esencial. El segundo día comenzaron los sueños. No eran pesadillas violentas. No había gritos ni persecuciones. Eran escenas quietas, cargadas de una calma inquietante. Quienes soñaban se veían caminando por la floresta nublada, siempre solos, siempre sin miedo. La neblina no impedía el avance, al contrario, parecía guiar. En esos sueños el bosque no era hostil, era expectante. Algunos despertaban con la sensación de haber caminado durante horas. Otros con las manos húmedas, como si hubieran tocado musgo o tierra mojada. Una mujer despertó con un aroma a hojas húmedas impregnado en el cabello, aunque no había salido de su casa en toda la noche. Nadie habló de los sueños hasta mucho después. En el pueblo, compartir ciertas experiencias era visto como una forma de darles poder. El tercer día fue el más extraño. Al amanecer, alguien encontró marcas nuevas cerca del límite del bosque. No eran huellas claras, sino zonas donde la tierra parecía removida desde dentro, como si algo hubiera emergido y luego se hubiera retraído. Nadie se atrevió a seguirlas. Fue también ese día cuando una niña afirmó haber visto a la mujer. Dijo que estaba de pie entre los árboles, a una distancia imposible de medir. No se movía, no hablaba, solo miraba. La niña no mostró miedo al contarlo, solo confusión. Cuando le preguntaron si llevaba el collar, negó con la cabeza. Tenía el pecho vacío, dijo. Esa frase recorrió el pueblo sin que nadie supiera cómo responder. Mientras tanto, la búsqueda oficial había cesado. No porque se hubiera perdido la esperanza, sino porque el bosque parecía resistirse a ser interrogado. Cada intento de avanzar más allá del sendero principal terminaba con personas desorientadas, regresando sin recordar cómo habían llegado allí. Algunos comenzaban a sospechar que la mujer no estaba perdida en el sentido común de la palabra. No estaba escondida, no estaba atrapada, estaba retenida o transformada. Los ancianos, al escuchar los relatos dispersos, comenzaron a reconstruir una idea que ninguno quería aceptar del todo. El bosque no se llevaba cuerpos sin motivo. Se llevaba aquello que desequilibraba algo más profundo. Y durante esos 3 días, algo había sido ajustado. La mujer no había sido simplemente absorbida. Había sido sometida a algo que no podía describirse con palabras humanas. No era castigo ni recompensa. Era un proceso. El collar, según las historias antiguas, no servía para proteger durante ese tránsito, servía para marcar el inicio. Quien lo llevaba dejaba de ser completamente suyo. El tercer día terminó sin que nada visible ocurriera. No hubo relámpagos ni sonidos extraordinarios. La neblina se elevó lentamente al caer la noche, como si el bosque hubiera exhalado después de un largo esfuerzo. Y entonces el pueblo sintió algo que no supo nombrar en ese momento, la certeza de que algo estaba a punto de regresar. No sabían qué forma tomaría ese retorno, ni si sería completo. Durante la madrugada, algunos juraron escuchar pasos en el sendero, no apresurados, no erráticos, pasos firmes, regulares, como de alguien que conocía bien el camino. Pero cuando alguien se asomaba a la ventana, no veía nada. El silencio volvió a asentarse, más pesado que antes. Al amanecer del cuarto día, el bosque estaba inmóvil. No había viento, no había sonido. La neblina parecía suspendida, como si el aire mismo esperara una señal. El pueblo despertó con la sensación compartida de que los 3 días no habían terminado realmente. Solo se habían cerrado.
Y lo que había ocurrido dentro de la floresta nublada aún no estaba listo para ser comprendido, porque el bosque no devuelve historias completas, devuelve fragmentos. Y lo que regresa nunca lo hace intacto. La mujer regresó al pueblo sin anunciarse. No hubo gritos, ni pasos apresurados, ni llamados de auxilio. Simplemente apareció caminando por el sendero que conectaba la floresta con las primeras casas, cuando el sol aún no había terminado de elevarse por encima de la neblina. Fue vista primero por un hombre que salía temprano para alimentar a los animales. Al principio pensó que la niebla le jugaba una mala pasada, que su cansancio había dado forma humana a las sombras. Pero la figura avanzó un paso más, y luego otro, y ya no fue posible negarlo. Era ella, o al menos llevaba su rostro. El hombre no se acercó, no por miedo inmediato, sino por una sensación extraña, una advertencia que no venía del pensamiento, sino del cuerpo. Permaneció inmóvil, observando cómo la mujer se detenía a unos metros de la primera casa. No miró alrededor. No pareció buscar a nadie, solo se quedó allí, respirando con lentitud, como si el aire del pueblo le resultara pesado. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban abiertos de más, no desorbitados, no perdidos, simplemente abiertos, atentos, como si cada detalle necesitara ser registrado. La noticia se propagó con rapidez, pero nadie corrió hacia ella. Las personas se asomaban desde puertas entreabiertas, desde ventanas cubiertas por cortinas gastadas. Nadie pronunciaba su nombre. Nadie sonreía. Era como si el pueblo entero hubiera acordado, sin decirlo, que cualquier gesto brusco podía romper algo frágil. La mujer comenzó a caminar de nuevo, esta vez hacia su casa. Su paso era firme, pero ligeramente desacompasado, como si recordara el camino sin sentirlo del todo. Al llegar a la puerta, se detuvo. La observó durante varios segundos, inclinando la cabeza con un gesto que no le era habitual. Finalmente, extendió la mano y la tocó apenas, como si verificara su textura. Entró sin dificultad. Las horas siguientes estuvieron cargadas de una espera insoportable. Nadie se atrevía a tocar su puerta. Nadie sabía qué preguntas hacer. Algunos se preguntaban si debía llamarse a las autoridades. Otros, si eso aún tendría sentido. Fue una mujer mayor quien rompió la inmovilidad. Se acercó con pasos lentos y golpeó la puerta una sola vez. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, un poco más fuerte. Entonces, la puerta se abrió. La mujer que había regresado estaba de pie, a pocos centímetros. No sonreía, no mostraba sorpresa. Parecía haber estado esperando. La anciana retrocedió instintivamente. No por el aspecto físico. A simple vista, la mujer no parecía herida. Su ropa estaba húmeda, manchada de barro seco, pero su cuerpo no mostraba señales evidentes de daño. El problema estaba en su presencia. Había algo en la forma en que ocupaba el espacio, como si no encajara del todo. La anciana preguntó dónde había estado. La mujer tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era correcta, pero carente de inflexión emocional. «Caminé», dijo. Nada más. Le preguntaron si estaba herida, si necesitaba ayuda, si recordaba lo ocurrido. Ella escuchó cada pregunta con atención excesiva, como si las analizara una por una antes de decidir qué hacer con ellas. «No fue largo», dijo finalmente. «Fueron 3». «¿3 qué?», nadie se atrevió a preguntar. Fue entonces cuando alguien notó que no llevaba el collar. La ausencia era evidente, no porque el objeto fuera visible antes, sino porque su falta dejaba un vacío incómodo. Algunos juraron sentir un alivio momentáneo al confirmarlo. Otros, en cambio, experimentaron una inquietud mayor. Si el collar no estaba con ella, ¿dónde estaba? Con el paso de las horas, comenzaron a notar los cambios más sutiles. La mujer comía, pero no parecía saborear los alimentos.
Dormía, pero se despertaba exactamente al mismo horario todas las noches, mirando al techo durante largos minutos antes de cerrar los ojos otra vez. Hablaba cuando era necesario, pero nunca iniciaba una conversación, y evitaba el bosque. No con miedo, sino con una indiferencia calculada, como si ya no necesitara mirarlo. Al tercer día, después de su regreso, ocurrió algo que terminó de quebrar la ilusión de normalidad. Un niño, jugando cerca del límite del sendero, encontró el collar. No colgado de una rama, no enterrado. Estaba colocado sobre una piedra, perfectamente centrado, como si alguien lo hubiera dejado allí con intención. El niño no lo tocó. Dijo que al verlo sintió una presión en el pecho y una tristeza repentina, sin saber por qué. Cuando los adultos llegaron, nadie se animó a recogerlo. La mujer fue informada, escuchó en silencio sin mostrar sorpresa, luego asintió lentamente. «Eso no debía volver», dijo. Fue la frase más larga que pronunció desde su regreso. Esa noche, el pueblo escuchó algo distinto. No pasos, no susurros. Fue un sonido profundo, casi imperceptible, como un árbol crujiendo desde dentro. Provenía del bosque. Duró apenas unos segundos, pero dejó una sensación de cierre definitivo. Algunos comprendieron entonces que la mujer había regresado porque el bosque así lo había permitido, no porque la hubiera liberado, sino porque había terminado con ella. Lo que había vuelto no era exactamente una persona. Era un límite, una advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando algo destinado a permanecer oculto es llevado más allá de su propósito. Y el collar, ahora expuesto otra vez, parecía esperar al próximo que olvidara esa lección. El pueblo aprendió a convivir con la mujer como se convive con una grieta en una pared antigua, sin tocarla, sin mirarla demasiado, fingiendo que siempre estuvo allí. Nadie volvió a preguntarle qué había ocurrido durante los 3 días en la floresta nublada. No porque la respuesta no importara, sino porque todos intuían que escucharla sería una forma de abrir algo que había sido cerrado con esfuerzo. La mujer permanecía en su casa la mayor parte del tiempo. Salía solo cuando era necesario, siempre por los mismos caminos, siempre a la misma hora. Nunca se acercaba al bosque. Nunca miraba en su dirección. Esa negación absoluta resultaba más inquietante que el miedo. El collar seguía donde había sido encontrado, sobre la piedra, en el límite del sendero. Nadie lo tocaba, nadie lo movía. Con el paso de los días, el metal comenzó a oscurecerse, como si absorbiera la humedad del aire. Algunos aseguraban que, por las noches, el objeto no estaba exactamente en la misma posición en que había sido visto durante el día. Pequeños cambios, sutiles, constantes. Los ancianos insistieron en que el collar debía ser devuelto al bosque, no llevado, no enterrado, devuelto. Pero nadie se ofreció a hacerlo. El recuerdo de la mujer caminando de regreso, con la mirada demasiado atenta y el pecho vacío, era suficiente para disuadir cualquier intento. Fue entonces cuando comenzaron los olvidos. No olvidos grandes, no nombres ni rostros, eran pérdidas diminutas, una palabra que no llegaba, un camino que parecía más largo de lo recordado, una fecha que ya no encajaba. El pueblo empezó a sentirse desplazado de sí mismo, como si algo se estuviera moviendo lentamente fuera de foco. La mujer también cambió, no volvió a ser más distante, pero empezó a mostrar señales de desgaste. A veces se quedaba sentada durante horas, observando sus manos, como si esperara que hicieran algo por sí solas. En otras ocasiones murmuraba frases incompletas, palabras que no pertenecían al español, sonidos que parecían más antiguos que el propio pueblo. Una noche, alguien la vio de pie frente a la piedra. No tocó el collar, no se acercó demasiado, solo lo observó durante un largo tiempo, envuelta en la neblina. Cuando regresó a su casa, su paso era más lento que de costumbre. Al día siguiente no salió. Pasaron 2 días sin que nadie la viera. Al tercero, una mujer del pueblo se atrevió a tocar su puerta. No hubo respuesta.
Empujó con cuidado. La casa estaba intacta. No había señales de lucha, no había desorden, solo una ausencia limpia, precisa, como si la mujer se hubiera retirado del espacio sin necesidad de llevarse nada. El pueblo no organizó una búsqueda esta vez. Nadie fue al bosque. El collar seguía en la piedra. Algunas personas afirmaron que desde esa mañana la floresta parecía más espesa, como si hubiera crecido hacia adentro. El sendero era más estrecho, la neblina más persistente y el silencio más completo. Con el tiempo, la historia se transformó en leyenda urbana. Se contaba en voz baja, con advertencias vagas y finales distintos. Algunos decían que la mujer había sido llevada 2 veces, otros que nunca regresó realmente la primera vez. Pero todos coincidían en algo: el collar aún estaba allí. Años después, viajeros ocasionales pasaban por el pueblo sin detenerse demasiado. Decían sentir una incomodidad inexplicable, una urgencia por seguir adelante. Algunos aseguraban haber visto un objeto oscuro brillando entre la niebla, justo en el límite del bosque. Nunca lo tocaban, nunca preguntaban, porque el bosque no devuelve lo que toma, y lo que permite volver nunca regresa completo. Con el paso de los años, el pueblo siguió existiendo, aunque nunca volvió a ser el mismo. Las casas permanecieron en pie, los caminos continuaron marcados por pasos antiguos, y la floresta nublada siguió creciendo en silencio, como si escuchara cada recuerdo que intentaba ser olvidado. El collar nunca desapareció del todo. Algunos dicen que fue cubierto por la tierra. Otros afirman que, en ciertas mañanas, vuelve a verse sobre la piedra, oscuro y brillante al mismo tiempo, esperando. Nadie se acerca, nadie lo nombra en voz alta. La historia de la mujer se cuenta todavía, aunque nunca igual. Cambian los detalles, cambian los nombres, pero el final siempre queda incompleto, porque nadie sabe con certeza si ella fue llevada o si eligió quedarse. Los ancianos advierten a los más jóvenes que no todo lo que se encuentra debe ser tomado, que hay objetos que no fueron hechos para adornar, sino para marcar, y que el bosque no castiga, recuerda. A veces, cuando la neblina desciende antes del amanecer, algunos aseguran ver una figura inmóvil entre los árboles, con el pecho vacío, observando el sendero, esperando. Porque en ese lugar, lo que es reclamado una vez, siempre puede ser reclamado de nuevo.